toda la gloria a ti, declarando que tú eres un Dios de gloria en todo tiempo, eres el Rey victorioso. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu grande amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Queremos adorarte a ti, Señor, y rendirte todo el honor con todo nuestro ser, porque eres digno. Te alabamos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación,
horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida
Hola, es un honor para mí compartir la palabra de Dios. Gracias por sus oraciones, gracias al Padre Celestial por su presencia en este lugar, por su ayuda con su Espíritu Santo, a mí por su palabra, para que me guíe, Señor, por su palabra, y a ustedes que prepare sus corazones para recibirla y ponerla por obra. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los obstáculos de la vida. Vamos a tomar como texto principal el libro de Habacuc. Habacuc, el libro está pocos libros antes de iniciar el Nuevo Testamento, ¿sí? Habacuc capítulo 3, versos 16b al 19. Sobre eso quisiera que tuvieras abierta tu Biblia en ese texto de Habacuc capítulo 3, versos 16b al 19. Recuerdo a un amigo de la secundaria que le gustaban mucho las carreras con obstáculos. En general lo saltaba muy bien. Le gustaban las carreras de 100 metros, 200, 400, pero con obstáculos. Y en ocasiones llegó a caerse. Pero lo más importante es que se levantaba y continuaba corriendo, superando los obstáculos. Gran parte de la vida es eso, saltar obstáculos. Todos enfrentamos problemas y obstáculos. Sí, hay problemas y obstáculos que no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud ante los problemas. ¿Qué debemos tener ante los problemas, ante los obstáculos de la vida? Bueno, en primer lugar, ante los obstáculos de la vida debemos tener quietud, paz, tranquilidad. Dice el verso 16b del capítulo 3 de Habacuc: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es confiar en Dios cuando no ves nada a tu favor, o cuando simplemente no sientes venir la respuesta que esperas de Dios en el momento y en la manera en que tú lo estás esperando. Las pruebas de Dios son así, algo que no esperas. Tú vas caminando por la vida y vas superando obstáculos también, pero de repente, frente a tu camino, cae una roca gigante. No sabes ni cómo, ni cuándo, ni de dónde vino. Simplemente está ahí, frente a ti. Y ahora hay que trabajar en moverla. Pero cuando llegas al momento donde se cumple el plazo que tú te habías fijado para moverla, resulta que esa inmensa roca que cayó frente a ti no se ha movido ni un milímetro. Y ahí es cuando comienzas a sentir desesperanza y de repente parece que Dios no nos escucha ni nos responde. Parece que no habla. Es ahí donde realmente es forjada nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En estos días que vivimos la invasión de un gran enemigo llamado el COVID-19 genera angustia, genera ansiedad, preocupación, depresión, por la incertidumbre que está frente a nosotros. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, entre comillas? No sabemos. Hay una gran incertidumbre. Así, en los tiempos de Habacuc, resulta que Habacuc vivió 600 años antes de Jesucristo y él veía
cómo el ejército de Babilonia se estaba preparando para atacar al pueblo hebreo en la ciudad de Judá. Y entonces Habacuc se queja con Dios, no contra Dios, se queja con Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué Dios permites el mal? ¿Por qué Dios permites esta invasión del ejército, este ejército poderoso, un ejército arrollador que eran los babilonios? ¿Por qué no te escucho ante tanta maldad, tanta violencia e injusticia y ante esta invasión de este ejército enemigo? La realidad es que hay una pregunta que difícilmente vamos a poder evitar. Y esa pregunta es muy frecuente que la hagamos cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo. Es el ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos sufriendo y padeciendo nos preguntamos por qué a nuestro mundo le está ocurriendo esta pandemia? ¿Por qué a nuestro país le está ocurriendo esta pandemia? ¿Por qué a mi familiar que se enfermó por el coronavirus? ¿Por qué a mí? Esos días son de angustia, de desesperación y de sufrimiento para muchos. En el versículo B, en el día de la amenaza, en el versículo 16, dice así: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Alguna vez te ha sucedido que al contestar tu celular, en vez de escuchar una voz cariñosa, has escuchado alguna amenaza? ¿Te han dicho que tienen secuestrado a un familiar, a un amigo? ¿Te han dicho que te van a secuestrar a ti? Habacuc no tenía celular, pero sí tenía ojos. Él veía la amenaza de un ejército en contra del pueblo de Dios, Judá. En este caso, vemos y escuchamos cómo estamos a nivel mundial, cómo está nuestro país, México, está siendo invadido por un ejército de un virus nuevo, que está atacando a nuestra población, que la enferma, que la está diezmando y que la mata en ocasiones. Habacuc hace referencia a esta situación cuando dice: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está diciendo que Judá está sentado en un volcán a punto de explotar. Habacuc está hablando de la amenaza de ese gran ejército poderoso que eran los babilonios. Era un ejército arrollador, tanto así que años después invade a Judá y es conocido ese periodo de la historia hebrea como la cautividad de Babilonia. En aquel entonces el rey era Nabucodonosor. Como nos está sucediendo ahora con el coronavirus, cómo estamos siendo invadidos. Una amenaza que ya está en nuestro país. Lo cierto es que cuando nosotros nos sentimos amenazados por situaciones de desastre, como un terremoto, un tsunami, un incendio de gran magnitud como el que ocurrió últimamente en Australia, una pandemia como esta del coronavirus u otras que han habido años atrás, nos sentimos llenos de miedo, incluso temor, pero no debemos caer en pánico, ni tener temor tampoco, porque vamos a tomar malas decisiones. Por ejemplo, a lo mejor te has dado cuenta que mucha gente ha salido a comprar papel de baño.
está apanicada la gente. O medicamentos como la cloroquina, porque decían, bueno, la cloroquina ayuda para tratar al coronavirus, y se acabaron el medicamento y perjudicaron a muchos pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, pacientes con lupus eritematoso que no conseguían este medicamento porque se agotó. En ninguna parte del país había. Malas decisiones. ¿Cuál es la respuesta al por qué? ¿Por qué de la pandemia? La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído por el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Eso viene en Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado es la causa original de toda dolencia, enfermedad y sufrimiento que predominan en nuestro mundo. No habría enfermedad si no hubiera habido pecado. Sin embargo, por la justicia y la obediencia de un hombre, Jesucristo, vino a los hombres la salvación y la justificación. Estamos en guerra, una guerra biológica de un virus con alto nivel de contagiosidad. Por eso las medidas preventivas que son tan importantes de seguir. También tiene un alto nivel de letalidad o mortalidad, desafortunadamente. También estamos, y eso hay que reconocerlo, en una guerra espiritual al mismo tiempo. Tenemos miedo a la incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro país. Otras veces nos sentimos amenazados por la soledad que muchas personas están viviendo en este momento, o por la crisis de falta de dinero o falta de trabajo. Habacuc nos enseña que sin importar las circunstancias, veamos ahora el versículo 17, dice ahí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Amenazas por esta pandemia hay y hay muchas. De hecho, el mundo va a cambiar. Más bien, en estos momentos ya cambió. Ahora tenemos la educación a distancia, trabajos a distancia. La forma de interrelacionarnos incluso ahora entre nosotros ya no es de forma presencial. Por cierto, Habacuc, el nombre de Habacuc significa abrazo. El abrazador, imagínate. Qué bonito nombre. Ahora no podemos abrazarnos. Y eso nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en México, porque somos muy abrazadores. De hecho, un abrazo con amor es restaurador. Probablemente tú hayas escuchado hablar del abrazo salvador. Si no has escuchado hablar, búscalo en Google. Ahí vas a encontrar cómo en 1995 nacieron unas gemelitas, prematuras por cierto, a los 6 meses o a los 7, todavía les faltaba tiempo para llegar a los 9 meses que dura el embarazo, nacieron prematuras. Y en esa ocasión se les ponía a los prematuros en incubadoras individuales. Sin embargo, hubo una persona que se le ocurrió poner a las gemelitas en una incubadora. Una de ellas, la que estaba sanita, le pasó su brazo en la espalda de su hermanita. Y ese abrazo
a su hermanita que estaba muy enferma y cada día se ponía más grave, tenía por cierto una enfermedad respiratoria, ¿sí? Y también del corazón. Resulta que empezó a estabilizarse y esa niña se salvó. Gracias también a Dios y al abrazo amoroso de su hermanita la gemela. Ahora ya tienen 20 años, búscalo y verás ahí la historia que transformó incluso la práctica de la medicina. Como en estos momentos está sucediendo con tantos enfermos que están solos o con personal de salud que intenta ayudarlos. Gracias a Dios por el personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal de intendencia, de limpieza, muchas personas trabajando en estos momentos para desarrollar vacunas, medicamentos que están ellos en el fragor de la batalla. En esta guerra que está siendo librada, muchos exponiéndose a contagiarse e incluso a perder la vida. Desafortunadamente, como ya ha sucedido con muchos del personal de salud. Nuestro gran reconocimiento a esos guerreros. Déjame decirte que así, en estas circunstancias, nuestro Dios está actuando de una manera muy definida, como un padre sabio e inteligente que provee a sus hijos lo que necesitan en el momento que lo considera oportuno. Mira, la voluntad de Dios es la sanidad. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, dice así: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, dice el Señor, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muchos enfermos están siendo sanados en estos precisos momentos por el poder sanador del Señor Jesucristo. Muchos reconociéndolo e invitándolo a que entre a su corazón, porque Él actúa como quiere y utiliza al personal de salud, utiliza incluso a tu propio cuerpo para que se recupere. Es más, la mayoría de los pacientes de coronavirus se recuperan. ¿Gracias a qué? Gracias al sistema inmunológico. Ese sistema que crea anticuerpos contra, no solamente contra el virus del coronavirus, sino contra muchos virus, muchas bacterias. Esos anticuerpos son soldados que tú en este momento, sin que te des cuenta, están peleando a tu favor, a tu favor. Realmente el cuerpo es el héroe con su sistema inmunológico. Tu cuerpo es esa gran maravilla, obra de Dios, y que es el templo del Espíritu Santo si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú te arrepientes y lo invitas a que Él sea tu Salvador, tu Señor, tu Maestro y tú un discípulo. En muchas personas la enfermedad es el día de visita de Dios. Y los sentimientos que tienen las personas enfermas son sacudidos en el lecho de la enfermedad, donde muchos enfermos tienen que mirar hacia arriba, lo que por la gracia de Dios puede resultar en la salvación. Iglesia predica, tenemos una gran misión, más grande que nosotros, que cualquier propósito individual que tengas en la vida. Esa es una gran misión.
El ser humano, ante la pandemia o ante cualquier otra enfermedad u obstáculo o problema, eso lo puede convertir en una gran oportunidad. Lo podemos convertir, esta pandemia, en una gran oportunidad. ¿Cómo? Bueno, mira, la pandemia nos ayuda a recordar nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Somos peregrinos en esta vida. Estamos de paso en este mundo. También la pandemia nos ayuda para pensar en Dios, que a veces nos olvidamos de Él. Para pensar también en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el mundo venidero. También esta epidemia nos ayuda a humillarnos. Nos ayuda a suavizar los corazones de los hombres y enseña sabiduría. El corazón natural es tan duro como una piedra, que a veces necesitamos de una enfermedad para ablandarlo. Y para hacer tantas cosas en donde nos hemos equivocado. Estamos acabando con nuestra naturaleza. No estamos administrando adecuadamente la tierra. Esta pandemia es un llamado de Dios a todo el mundo, pero también a cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual, no para cambiar, sino para transformar nuestra vida. Frecuentemente olvidamos los beneficios de Dios, los que tenemos. Tantos beneficios, tantas bendiciones que hemos recibido por parte de Él. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Gracias al Señor Jesucristo por tantos beneficios. Y que solamente vamos a ser agradecidos cuando estamos bien, cuando todo va funcionando muy bien. Tenemos que ser agradecidos incluso durante la pandemia. Hay muchos obstáculos en tu vida sobre los cuales tú no tienes el control. Habrá en tu vida acontecimientos sobre los que tú no tienes control. Tú no controlas, por ejemplo, la lluvia ni la pandemia. No tienes control, es más, sobre muchos aspectos de tu salud, de tu vida. No tienes control sobre tu muerte. No tienes control sobre la muerte de tus seres queridos. Por supuesto, tenemos también, hasta cierto punto, control sobre nuestras actitudes, sobre nuestras formas de ser, aunque a veces ni de eso. ¿Cuáles son tus actitudes y formas de ser para con tu esposa o tu esposo en estos momentos que estamos en familia? ¿Cuáles son tus actitudes y formas de ser para con tus hijos? ¿Los estás educando para con tus hijas? ¿Qué tan tolerantes hemos sido para con ellos? En no ofendernos, en inculcarles los principios y valores bíblicos tan necesarios. Esto se convierte en una gran oportunidad. ¿Cuántas veces has podido controlar tu lengua y no ofender a tu esposa o tu esposo o a tus hijos? Y a veces hasta esas formas de ser, esas actitudes, ni siquiera las podemos controlar. Aprovechemos al máximo esta gran oportunidad que tenemos ahora al estar resguardados en casa. Jesucristo, a diferencia nuestra, tiene el poder y el control sobre cualquier enfermedad. Curó todo tipo de enfermedades e incluso tiene poder sobre la vida y la muerte. Vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Resucitó a personas como a Lázaro, recordarás seguramente. Él mismo venció a la muerte, porque él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Para muestra un botón.
En Mateo capítulo 8, versos 2 y 3 dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí el Señor Jesucristo muestra su gran poder, el poder sobre cualquier enfermedad, pero también muestra su compasión por las necesidades físicas también del ser humano, no solo por sus necesidades espirituales. Él responde a tus peticiones, a tus oraciones. Él dice, quiero, sé limpio. Y Él es soberano también. Él ha mostrado su soberanía también con la curación de cualquier enfermo, porque Él sí tiene el control. Controla y sustenta todo de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. También nos enseñó Jesucristo en Juan capítulo 16, verso 33, dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, como esta pandemia que estamos viviendo, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Lo que está ocurriendo es para que Dios manifieste su poder y su misericordia para con nosotros. ¿Cuál es la respuesta a estos problemas? ¿Cuál es la respuesta a tus problemas específicos? La respuesta es sencillamente esta. Dios es la respuesta para nuestros problemas y para tus problemas. Jesucristo es la respuesta. Te pregunto, ¿qué te está angustiando? ¿Qué sientes que te está amenazando el día de hoy? ¿Qué obstáculo estás enfrentando? Dios es la respuesta para tu angustia y para tu amenaza. Hemos visto que ante los obstáculos de la vida, los problemas de la vida, debemos tener paz, quietud, tranquilidad. Ahora vamos a ver que ante los obstáculos de la vida debemos tener una fortaleza, ¿sí? Y el verso 19 de Habacuc, capítulo 3, dice así, Jehová el Señor es mi fortaleza. Una fortaleza personal. Aquí habla de eso, mi fortaleza. ¿Quién? Dios. Vivimos en tiempos en donde esperamos soluciones inmediatas. Sin embargo, la respuesta nuestra viene en el futuro con esta pandemia. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso lo puedes ver en Habacuc, capítulo 2, verso 3. Nos desesperamos porque deseamos que el sufrimiento pase pronto, que se interrumpa. Mejor que nuestro sufrimiento, tenemos una fortaleza que nos hace vivir y estar seguros, confiados. Al apóstol San Pablo, Dios le da fortaleza en medio de su necesidad. Padecía una enfermedad, al parecer, de su vista. Pero el Señor le contesta lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos una fortaleza poderosa. Al final, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros estamos en las manos de Dios. La fortaleza que Dios nos da no es para sentirnos fuertes, el fuerte es Él. Es para escalar también alturas, para no seguir en la misma situación o condición en la que te encuentras.
Dios, el Señor, es mi fortaleza. Los pies de los siervos y de las siervas son para escalar, para saltar los obstáculos. Ellos viven en las montañas, en las alturas. Por eso dice la Biblia, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Para brincar, para saltar los obstáculos y no para estar en los pantanos espirituales donde el enemigo quiere que nosotros estemos. Este versículo se complementa con lo que hizo Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, ve lo que nos hizo el Señor Jesucristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y en Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Efesios capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos visto que ante los problemas, los obstáculos de la vida, debemos tener paz, quietud, tranquilidad. También hemos visto que ante los obstáculos debemos tener una fortaleza. Dios el Señor es mi fortaleza. Y para terminar, ante los obstáculos de la vida debemos tener gozo. El verso 18 dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué gran esperanza de Habacuc, que nos sirve como un ejemplo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Debemos gozarnos siempre porque Dios es el Dios de nuestra salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová, independientemente de la circunstancia que estás viviendo. Mira, el apóstol Pablo canta cuando está en una prisión en Filipo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 25. Dios acompaña el canto del apóstol Pablo con un terremoto que abre las puertas de la cárcel y también abre las puertas del corazón del carcelero. El apóstol Pablo aprovechaba toda circunstancia para hablar del Señor Jesucristo, incluyendo los momentos difíciles por los que pasaba. Y esto nos sirve como un gran ejemplo para nosotros también ser servidores con paz, con gozo. Sirve a tu familia, sirve a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hijas, nietos, a tus nietas, ¿sí? Sírvelos con amor. Haz todo como para el Señor. Habacuc dice, nada robe mi gozo. Nada debe robar el gozo de Habacuc, a pesar de que la higuera no tiene flores, ni la vid tiene frutos, y el olivo está sin producto. Así para nosotros también. Nada debe robar nuestro gozo. Ni la pandemia nos debe robar, ni la paz, ni el gozo, que sobrepasan todo entendimiento. Para el mundo es locura, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. La mejor manera de vivir es hacer el bien con amor, con gozo, con paz, trabajando en esa gran misión que tenemos, que es un gran honor y más en tiempos difíciles. Para concluir, hemos visto que ante
los problemas, los obstáculos de la vida, debemos tener quietud, paz, tranquilidad. Debemos tener nuestra fortaleza, porque Dios es nuestra fortaleza, y también debemos de tener gozo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. La palabra de Dios nos asegura que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Cristo. Como dice en Romanos, y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Porque nuestro Dios es un Dios fiel y Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, cualquiera que sean las circunstancias que estemos viviendo. Dice así Romanos 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que así sea. Hermanos, muy buenos días. Hoy es el primer domingo. Estamos en esta celebración de la Santa Cena, ahora transmitida por este culto de acción de gracias a nuestro Señor. Les pedí hace un día que compraran el jugo de uva y que compraran unas galletas para que pudieran ahí en su casa también ustedes celebrar la Santa Cena. Así que vamos a hacerlo. Ojalá que tú ya estés preparado ahí en tu casa para que juntos podamos hacer esta Santa Cena. Vamos a bendecir estos elementos de la Santa Cena. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, porque hoy podemos reunirnos en tu santo nombre para poder celebrar esta Santa Cena. Te pedimos, Padre, que bendigas este pan ácimo que representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado por nosotros. Bendice también este fruto de la vid que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos estar delante de tu presencia con manos limpias, porque tú perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuro por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, por esta Santa Cena. Te pido que bendigas a cada persona, Señor, que la está celebrando ahí en sus casas. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. La Cena del Señor es la primera ordenanza dada a la Iglesia por el Señor Jesucristo. En Lucas 22, 19, el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Y conmemora la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y a la vez simboliza la unidad de los cristianos, pero también su reiterada fe por la pronta venida de su Señor. La última cena que Jesús comió con sus discípulos durante la fiesta de la Pascua, en la víspera de su crucifixión, sirve de base para esta actual Cena del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante, escribió lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo también dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Padre, gracias te damos, Padre, por permitirnos hacer este memorial de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú sigas guardando a cada una de las familias, Señor, que han creído en ti como único y suficiente Salvador, para que les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de esta situación que hoy estamos viviendo. Te damos gracias, Padre, porque esta Santa Cena también nos mantiene unidos como lo que somos, hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que sigas siendo con cada uno de nosotros, Señor, y que nos guardes y nos protejas, Señor, de esta pandemia que hoy estamos viviendo, pero que confiamos, Padre, que tú estarás con nosotros en todo momento. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por ser nuestro Dios único y verdadero. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Dios les bendiga. Pues qué bendición, hermanos, lo que pudimos escuchar. Esperamos que sea de edificación para cada uno de nosotros y que sobre todo lo llevemos a la práctica. Les recordamos que pues seguimos sin reunirnos, pero ahí en casa sigamos adorando a Dios, sigamos reflexionando en su palabra y que pues el Señor nos pueda seguir edificando. Tenemos pues los videos del culto del miércoles, del domingo, y también pues yo estoy subiendo algunos devocionales cada día que puedan ser de bendición, esperamos. Y bueno, también sigamos siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias porque no ha faltado nada, como dice la palabra, en la casa de Dios. Estamos muy agradecidos por eso, y también porque hemos podido seguir proveyendo para personas en necesidad con las despensas. Así es que no nos cansemos, como dice la palabra, de hacer el bien y de ser de bendición para muchas otras personas que lo necesitan. Así es que esta semana comparte a alguien, comparte los videos, comparte la palabra de Dios, tu testimonio, y también si necesitas algo, si necesitas algo espiritual o algo físico, llámanos, mándanos un mensaje. Para eso estamos, para servir y para cubrir también necesidades conforme a lo que Dios también nos ha dado a nosotros. Así es que vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado en tu presencia. Dios, bendícenos, Señor, en nuestros hogares, que en medio de este tiempo de dificultad, que en medio de este tiempo de prueba, podamos seguir siendo edificados, Señor, que tú voltees tu rostro hacia nosotros, que nos muestres tu misericordia, Señor, que nos des tu paz, Señor, que tu bendición esté con cada uno de nosotros y que tu maravillosa gracia se haga tan tangible, Señor, en nuestras vidas cada día, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.